Bueno, muchísimas gracias. Ya están listos los medios. Muy bien, muchísimas gracias, Estudios Centrales. El gobernador de la provincia está acompañado por Andrés Ibarra, secretario de Modernización. Está comenzando esta exposición y conferencia de prensa. También está Mariano Mayer a acompañarlo en esta mesa. Dos personas con sus equipos que están permanentemente trabajando con nosotros, trabajando con Jujuy. Bueno, hemos empezado estas jornadas de Endeavor, de emprendedurismo el día de ayer y ahora continuando con Big Data, con este encuentro de Big Data. Así que bueno, agradecerles la presencia y no sé, te pediría Andrés si querés decir unas palabras, también a vos Mariano y después los periodistas las preguntas que quieran hacer. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto Gerardo, con el que compartimos mucho de toda esta gestión de gobierno y en particular eso, resaltar, estamos acá acompañando con Mariano este evento que es muy importante porque entre otras cosas, lo hablábamos recién, la Argentina desde diciembre del 2015 inició un camino muy pero muy importante en materia de transformaciones, ¿no? De transformación del funcionamiento del Estado, de transformación en materia de infraestructura, pero sobre todo en materia de la consolidación de una serie de valores que tienen que ver con la transparencia, con la república, con la división de poderes, y como parte de esos valores, los conceptos de gobierno abierto y transparencia están en el tope de las verdaderas creencias que nosotros tenemos en materia de gestión pública y que compartimos plenamente con Gerardo y que enfocamos la gestión pública desde esos valores. Y como consecuencia de eso, entre otras cosas, la Argentina hoy ha recibido el reconocimiento internacional de presidir la Organización Mundial de Gobierno Abierto, acompañada por más de 80 países del mundo que están en ese mismo camino. Pero es un reconocimiento a la Argentina como país, a los argentinos, por este enfoque y por esta tarea diaria que se hacen tanto desde el gobierno nacional como en muchas de las provincias del país. Y Jujuy es un ejemplo en este sentido y este evento va en esa dirección porque también lo hablábamos recién, para generar este concepto de lo que es el Big Data, es necesario hacer todos los desarrollos que, por ejemplo, la provincia de Jujuy está haciendo en materia de infraestructura en general, pero en particular en infraestructura de comunicaciones, en infraestructura de desarrollo de tecnología, y producto de la implementación de todo esto y de los nuevos sistemas de gestión, como está encarando nuestro presidente, en el gobierno nacional y a lo largo del país, y con los puntos digitales y todos los esfuerzos que hacemos a nivel nacional, bueno, les decía, todo eso permite que hoy hablemos de esto, que hablemos del Big Data, porque en definitiva significa datos que se generan y que se comparten y que forman parte de esa experiencia que le permite a nuestros ciudadanos saber de qué se trata la gestión pública y con esto mejorar la gestión pública, mejorar la participación ciudadana y por supuesto una cosa muy importante que es la mejora en los ahorros que gracias a esa apertura de información y esa transparencia permiten luego ser volcados en la gestión en general. Así que para nosotros estar hoy acá acompañando al gobernador, a Gerardo, y estar acá en esta querida provincia es muy pero muy importante y dar de alguna manera este mensaje desde el presidente, desde Mauricio Macri, que este es el camino, que tenemos que seguir encarando y enfocando para que en definitiva todas estas cosas que hagamos, como por ejemplo este evento, le permitan a los argentinos tener mejores desarrollos, ir hacia la innovación, ir desde este nuevo presente hacia un futuro mejor, de cambio, y que en definitiva signifique mejora en las empresas, crecimiento económico, empleo y mejora en las condiciones de calidad de vida
de la vida diaria de los argentinos de todos los días. Así que para nosotros es una gran satisfacción estar hoy acá acompañando al gobernador y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, muchas gracias, gobernador. La verdad que un placer estar acá y sobre todo ver cómo las cosas se van cumpliendo. Recuerdo cuando un tiempo atrás Andrés y Pamela y el gobernador nos contaban que tenían este sueño de hacer un summit de Big Data en Jujuy, que en ese momento parecía algo extraño, pero bueno, acá estamos con la sala llena y además combinándolo con el evento de Endeavor, de emprendedorismo ayer, que no entraba un alfiler, récord de público, así que entusiasmadísimo. Por supuesto que quería aprovechar para mandarle los saludos de Dante Sica, de mi jefe, el ministro, que también está muy entusiasmado con esta agenda de la economía del conocimiento, que es lo que vamos a compartir después en el panel, contarles un poco de la ley recientemente aprobada, que creemos le va a dar un impulso muy grande, no solo el sector, que hoy es un sector importante en Argentina, que exporta, que genera empleo de manera federal en todo el país, sino que además tiene la potencia de ayudar a mejorar el resto de los sectores mediante la transformación digital, que por supuesto se puede lograr si es que está la infraestructura necesaria para que eso suceda, las políticas públicas, y eso creo que además va a generar un desafío muy grande en formación de talento. Por eso es importantísimo y daba gusto escucharlo al gobernador ponerse al frente del tema de la educación y de cómo esta aprobación de la ley y todas las inversiones que se vienen en ese sentido va a requerir que le pongamos muchísimo foco a la formación formal del sistema educativo, pero también informal y después la que puede hacer cada uno por su cuenta, el inglés también, porque realmente va a haber muchísimas oportunidades de desarrollo y sobre todo está clarísimo que en Jujuy también se puede, ¿no? Tenemos estos dos casos que a mí me encantan, YouSound y Nubimetrics, que hoy desde Jujuy están exportando su talento al mundo y eso nos llena de orgullo. Así que esperamos que haya muchísimos más y ver tanta gente que haya venido ayer a Endeavor y que haya venido hoy acá a formarse, a aprender y aprovechar todas estas herramientas que se están poniendo desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno Provincial, nos ilusiona con respecto al futuro. Así que felices de estar acá y esperemos que esto sea el comienzo de algo muy grande para nuestro país. Gracias. Acá hay un periodista que hace una pregunta. Sí, para el secretario de Modernización, Silvano Pintos, de Canal 4 y del diario todojujuy.com. Le quería consultar acerca de cómo se está trabajando con las empresas de comunicación para que compartan la infraestructura en localidades entre 500 y 10.000 habitantes. Bueno, es una pregunta que me lleva a un tema muy importante. El plan que lanzó nuestro presidente nos ha permitido, para que tengan una idea, en los últimos años, es el despliegue, una de las grandes herramientas que tenemos para las comunicaciones es el despliegue de la tecnología 4G, la tecnología móvil 4G. Cuando llegamos al gobierno había aproximadamente un despliegue del orden del 16% de todo el objetivo de localidades del país. Hoy, con el empuje, con las reglas del juego que se han generado y con la inversión privada de los operadores telefónicos, hemos llegado al 70% de despliegue y nos queda un esfuerzo importante, pero que hacia fin de año ya vamos a pegar otro salto y llegar aproximadamente al 80-85% de ese despliegue. Quedan luego las últimas etapas. Pero efectivamente, lo que observamos y una manera de acelerar estos procesos, que son facilitadores de este tipo de desarrollos, porque para que las empresas innoven, produzcan y creen en sus lugares de origen, como el caso de Jujuy, es muy importante la comunicación, todo el tipo de comunicación. Entonces, lo que hace unos pocos días firmamos fue una resolución de roaming en todo el país para que en aproximadamente 1.400 localidades de entre 500 y 10.000 habitantes, junto a 14.000 kilómetros de ruta,
haya esa compartición de infraestructura entre los operadores telefónicos, de tal manera que si cualquiera de nosotros tiene un servicio de telefonía, pueda seguir conectado, llegando a una localidad donde hoy hay otra antena de telefonía de otro operador. Entonces, eso nos va a permitir una mejora muy, pero muy importante en las comunicaciones. Yo contaba los otros días, hay rutas, por ejemplo, recién venía de Salta a Jujuy, ahí el promedio de cobertura de las empresas o individualmente, en algún caso está en el 50%, en otro caso está en el 60 y pico, y así la tercera, que no las voy a nombrar, obviamente, pero que son las distintas compañías que están trabajando. El hecho de poder generar esa compartición de infraestructura va a hacer que entre el 80 y 90% de toda esa ruta va a estar conectada. O sea, nos va a permitir estar casi en la mayor parte de esa ruta conectada. Y hay otros casos que son impresionantes en donde de pronto un operador tiene apenas un 4% de cobertura, alguna ruta en Corrientes y otra que tiene que ver con otras provincias, y en la combinación, ese 4 más un 60% de otro caso, va a permitir que en conjunto ahí estemos en el 70% y así sucesivamente en otros lugares hasta llegando casi al 100%. Entonces, eso mientras las compañías telefónicas van llevando adelante la inversión específica en cada uno de esos lugares, porque la obligación no se extingue. La obligación es llegar con las antenas, pero mientras tanto vamos adelantando la posibilidad de que los argentinos puedan comunicarse gracias al roaming. Buenas tardes, Luis Cáceres de... ¿Cómo le va, Ibarra? Buenas tardes, Luis Cáceres de Canal 2 de Jujuy, Jujuy al momento. Quería consultarle en qué casos el Estado contrata o podría contratar servicio de Big Data, aprovechando el contexto. Y quería aprovechar para hacer una consulta al gobernador, tomando una definición que usted recién decía en el panel, una definición de tipo política, esa infidencia respecto de que usted fue el primero que contactó a Miguel Pichetto para integrar la fórmula. Aprovechando eso, quería pedirle una definición del escenario político nacional ahora que las principales fórmulas se han conformado. Quería una definición al respecto. Bueno, ¿querés que empiezo yo? Respecto al tema Big Data. A ver, para que se comprenda, el primer tema para llegar a esta instancia y la generación de todo lo que significa trabajar con datos, habrán escuchado la inteligencia artificial y todo lo que hoy se genera a partir de esta generación de datos, es haber hecho un trabajo que se inició en diciembre de 2015, en donde el presidente de la Nación generó 2 decretos muy importantes, uno el de gobierno abierto y otro el plan de modernización, al que adhirieron las provincias, en particular Jujuy, que ha hecho un trabajo muy importante en este sentido, y nos ha permitido ir avanzando con tecnología, sistemas, infraestructura, porque esto está todo integrado para que hoy podamos hablar de Big Data, de inteligencia artificial, de todo lo que es el análisis de datos, que permite que muchas empresas privadas vinculadas con todo el sector del conocimiento, lo que les va a contar después Mariano respecto de esta ley, que también se ha sancionado, puedan trabajar en estos ámbitos y generar todo tipo de distintas oportunidades laborales y distintos productos que están vinculados al uso de esta tecnología y del uso de datos en todos los sectores y en todas las industrias, porque todas estas herramientas permiten que la robótica y la inteligencia artificial se utilicen en el campo, en la industria en general, en la educación. Entonces, es una oportunidad gigantesca que cruza transversalmente todos los sectores. Y en esa línea nosotros desde el Estado, tomando estas medidas, apoyando la generación de infraestructura y las reglas del juego, y por ejemplo la ley del conocimiento, todo eso nos permite generar las condiciones y las reglas para que los privados
numerosísimas empresas privadas del sector empiecen a desplegar toda su actividad y generen una oportunidad en un nicho que emplea más de 400.000 personas y que prevé multiplicar por 1.5 eso en los próximos años, y que va a ser una fuente generadora de Producto Bruto, de empleo y de capacitación muy, pero muy importante. Por eso es tan importante también el concepto de la educación, que el gobernador está impulsando muy fuertemente en la provincia, porque es la clave para que, en conjunto con todas estas iniciativas, posicionemos a la Argentina en el siglo XXI, en esta verdadera revolución digital que se está dando en el mundo. Así que las oportunidades son enormes y desde el Estado generamos muchas de estas reglas del juego para que las empresas puedan desarrollarse en este nicho que es tan importante. La política. Sí, es verdad, es un tema que habíamos acordado con Ernesto Sanz, que en paralelo, mientras Ernesto el lunes se reunía con el presidente, y después del ok del presidente, fui el primero en hablar a Miguel Pichetto, que bueno, era el primer referente del gobierno que lo llamaba. Así que allí empezamos a trabajar. Me comuniqué inmediatamente, estaba como en línea con Marcos Peña, Frigerio y Fer de Andrés, y después a la noche lo llamó Rogelio y bueno, 24 horas se resolvió el tema, así que estamos muy contentos. Para los que decían que el radicalismo exigía la vicepresidencia, nos parecía que lo más importante es generar una alternativa lo más amplia posible en cuanto a los pensamientos, y estoy convencido que Miguel Pichetto va a ser un gran aporte. Yo lo dije, inclusive lo reafirmé el día de las elecciones, es como que le falta bastante más de peronismo a la coalición de gobierno. Soy un convencido de eso, soy genéticamente frentista, como se lo dije a varios periodistas, así que estamos muy contentos de eso. Hay que seguir trabajando, yo creo que hay todo un camino y vamos a seguir incorporando referentes a los que sostenemos esta idea de no volver al pasado y de seguir generando cambios y de seguirnos abriendo también, porque creo que esa es la dirección que tenemos que tener, y después gobernar con el consenso de más fuerzas políticas que las que integren la coalición de gobierno, porque si no nadie va a poder gobernar el país. Así que esta es un poco la definición conceptual. Y esto, para mí, lo digo yo solamente, derrotamos la estrategia Durán-Barbista, diría. Eso para mí nada más, no quiero comprometer a nadie. Pero bueno, eso. Y después me preguntaste... ¿Está configurado el escenario con las otras fuerzas políticas? No, pero ya está lo político, ahí terminamos. ¿Qué más me había preguntado del tema? Le había preguntado por en qué caso, volviendo a este contexto, en qué casos el Estado contrata Big Data o podría contratar. No, a ver, ¿qué crees? No, bueno, es parte de la explicación que te daba, es una permanente comunidad en términos de las necesidades y la generación de infraestructura, sistemas, tecnología que hace el Estado, y las empresas que trabajan en esta gran comunidad de lo que se llama de analytics y de inteligencia de datos. Así que es permanente el vínculo. Hay muchas que son generadoras de software, y hoy el Estado, como estamos hablando de un Estado moderno, que ya opera, el caso del Gobierno Nacional, 100% trámites digitales, ya hay tarea en inteligencia artificial. El trabajo de comunidad con el sector privado es importantísimo. Y esos son los estados modernos que permiten dar calidad de servicio siglo XXI a sus ciudadanos. Esto porque me parece que es como importante para los medios. Yo lo hablé con distintos dueños de medios de comunicación de Jujuy, está abierto. Nosotros hemos creado un comité público-privado. Bueno, están los chicos de Nubimetric, USound, está también José Luis Jaquet, está abierta la incorporación de otros referentes, porque hay que vivir, hay que tener compromiso con
con el desarrollo de Big Data. Así que eso está abierto, como está abierta la SAPEM. Nosotros hemos generado una sociedad que va a generar inversiones. Vamos a tener 300 kilómetros de fibra óptica 48 pelos nueva, que se refuerza las inversiones privadas que se han hecho. Vamos a tener también cientos de kilómetros en inversión que estamos haciendo en educación, que está también disponible. Y bueno, tenemos que tener protocolos. Estamos siguiendo como la hoja de ruta de Huichol, es decir, son protocolos de cómo, ¿no es cierto?, generar datos y ordenarnos desde el sector público y también privado. Son pautas que tenemos que ordenarnos todos. Y esto cabalgando con Open Data nacional y las provincias que también tenemos que acompañar ese desafío para que la información fluya. Es decir, democratizar la comunicación, que creo que es la clave, es la meta. Y desde allí, por eso, como esas pautas para generar datos, almacenamiento, Jujuy puede ser un lugar para que los data centers se instalen. Estamos preparando la Quiaca para esto, porque va a haber exención de impuestos, conectividad, es decir, inversión en infraestructura privada y pública, ¿no es cierto?, que tiene que todo ponerse a disposición de la economía del conocimiento, ¿no es cierto?, y para que aprovechen. Por eso este encuentro es muy importante. Y el tema clave es la generación de talentos, pero tenemos que generarlo. Y en esto ha sido muy importante, vuelvo a reiterar lo que decía acá y lo que hablamos recién en forma privada, que todas las empresas que vinieron tienen la predisposición de formar parte del consejo consultivo que vamos a crear, pero además de aportarnos los sistemas de formación de talentos que el martes están presentando. Vamos a cabalgar. Y después va a haber una disputa de las provincias, quién adhiere más rápido a esta ley de economía del conocimiento. Nosotros vamos a ir, vamos a adherir, pero tiene que ir también con capítulos propios de incentivos desde Jujuy, de generación de estos espacios, que con el aporte de que es Microsoft, IBM, Dell, Mercado Libre, entre todas las empresas, ¿no es cierto?, también podamos profundizar los sistemas de formación de talentos informal, pero también lo queremos introducir en el sistema formal de educación, y por eso hablamos también del tema del inglés. Así que yo creo que es como, diría, este sector es donde más interacción, primero la energía la da el sector privado, el emprendedor. Como digo, Andrés, Pamela, Ezequiel, ¿no es cierto?, no necesitaron que le estemos marcando pauta de nada, tuvieron impronta propia. ¿Cuántos Andrés, Pamela, Ezequiel y el equipo que tiene Ezequiel tenemos? No sé, miles. Entonces, pero ahí se da, ¿no es cierto?, la interacción de lo público y lo privado, pero donde la energía la pone el emprendedor. Ignacio Igarzábal para el Tribuno de Jujuy. Buenas tardes. Primero, consultar el marco regulatorio que va a tener el proyecto, la idea de Big Data. Entiendo que hay una ley de economía de conocimiento que se aprobó hace un par de semanas. ¿Va a haber algo que regule específicamente la utilización de Big Data en Jujuy o en el país? Y después, ¿en qué condiciones se va a instalar o se quieren instalar los servidores en la ciudad de La Quiaca? ¿Se va a generar nueva infraestructura y demás? ¿Con lo que se hizo alcanza? ¿Cómo se va a manejar acá más? A ver, con relación al tema de la instalación de... Lo que viene es que eventualmente, para dar un ejemplo, Microsoft, que tiene sus centros, ¿no es cierto?, sus bases de datos en Estados Unidos, tenés América del Norte, Europa, Asia y como que África y Sudamérica, ¿no es cierto?, salvo en Brasil, pero no, y yo creo que va a haber una propensión a descentralizar la instalación de los centros, los data centers, ¿no es cierto? Entonces es un proceso que nosotros estimamos va a venir. Ahí nos queremos preparar, falta bastante. La zona franca es la clave para nosotros. Allí estamos generando infraestructura eléctrica, tenemos buenos datos de temperatura, ¿no es cierto? Tenemos infraestructura también en fibra óptica, estamos muy cerca de la fibra que llega a Arica,
Así que tenemos condiciones. Se puede hacer en Jujuy, se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no Jujuy? Así que íbamos a generar condiciones, así que esta ley va a establecer mecanismos de incentivo y vamos a establecer fondos que tenemos para emprendedurismo también orientados a estos desarrollos, ¿no? Así que eso con relación a la base de datos, que son procesos que Huichol le llevó 5 años. Entonces llevan tiempo, pero tenemos esa decisión de política pública. Pero después está el tema de cómo ordenamos la información, eso es ya un tema global de país. Por eso Open Data es importante y para los privados también. Y después los talentos, ¿no? Y de ahí ya cualquiera puede generar economía a partir del conocimiento. Te complemento, Gerardo. Efectivamente hoy en la Argentina hay data centers muy importantes. Uno de ellos es el de ARSAT, el del Gobierno Nacional, que disponibiliza para toda la nación, lo hemos disponibilizado para gobiernos provinciales, para municipios. Es un data center de última generación, que tiene una capacidad realmente muy importante, está en Benavides, y también empresas de primer orden mundial están evaluando la posibilidad de instalarse en distintos lugares dentro del país, obviamente sujeto a distintos tipos de condiciones, y en esa línea es lo que comentaba el gobernador. Jujuy es un punto muy interesante para esto, pero hay ya análisis y evaluación que se van a ir dando en los próximos meses. Va a ser muy, pero muy importante todo esto, y a la luz de la normativa, de lo que hemos dispuesto a través de distintos decretos, reglamentaciones y, por supuesto, la ley del conocimiento. Creo que por ahí todavía no tenemos conciencia de la magnitud y la importancia de lo que significa esta ley y esta decisión política del presidente y de gobernadores como Gerardo para ir en esta línea. Va a tener un impacto en materia de crecimiento económico, en materia de educación, en materia de generación de empleos muy, pero muy relevante. Muy bien. Vincularse a una normativa vinculada a la cuestión de los datos, al manejo de datos públicos y privados. No todavía. No. Están las leyes vigentes en materia de protección de datos, etcétera. Pero claro, vamos a ir avanzando, claro. Y una más, ¿Xiaomi o iPhone? Ahora tengo un iPhone.